Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí me agarraron preparándome mi desayuno, pero déjenme contarles que antes de empezar a preparar este delicioso manjar, pues tuve la oportunidad de hablar y comunicarme con Francia. Y fuimos hasta la ciudad de Lyon, qué bonito lo dije, ¿no? A platicar con alguien que acabo de conocer esta mañana. Así que, ¿qué les parece si vamos y escuchamos un poquito de esta plática? Eugenie, platícame un poquito de ti, ¿dónde estás en esos momentos? ¿Qué es lo que haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Tu familia? Para ubicarte un poquito en todo el contexto de quién eres. Sí, vale. Pues normalmente vivo en París, al lado de París, pero ahora estoy en Lyon, que es una ciudad un poco más en el sur de Francia, al lado de los Alpes. Y estoy haciendo una práctica, así que todavía lo hago solo desde mi casa, como en teletrabajo, pero no ha afectado, como la crisis no tuvo un efecto muy importante para mi práctica, así que es un poco igual que en tiempo normal. Solo que trabajo desde casa. Y sí, me fui a Lyon porque estoy con mi familia que vive aquí. Y sí, me fui con mi padre que trabaja también desde casa. Y mi familia lo mismo. Estoy con mi prima que está estudiando. Así que todos estamos haciendo lo mismo, pero desde casa. Ok, platícame un poquito cómo está la situación en Francia. Pues es que estamos en cuarentena, así que no podemos salir de casa solo por ir al supermercado y cosas como eso. Podemos como salir de casa 1 hora cada día y en un perímetro de 1 kilómetro. Y por ejemplo, hasta hace como 5 días podíamos hacer deporte por la calle y todo eso, y creo que es en toda Francia que lo decidieron de stoparlo. Y así que ahora no puedes ir a hacer hacer deporte o como un jogging o un footing por la calle entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde. ¿Tú cuántos años tienes tú? 23. 23. Ok, cuando empezó todo esto de la enfermedad, de la pandemia, de esto, ¿qué tan en serio gente de tu edad se lo tomó? O sea, ¿pensaban que iba a estar tan fuerte? No. ¿Cuál fue la reacción de la gente tuya y de la gente que conoces? Pues creo que hay dos cosas, porque al principio, como creo que fue al principio de febrero, había como 5 casos en Francia y nada de grave y todo, y fue más en China, así que no habían como vuelos para ir a China, todo eso, pero no fue algo que nos afectaba realmente aquí en Francia, así que a mí me daba un poco igual, si puedo decir, y creo que fue como a la mitad de febrero. Yo, por ejemplo, pensaba que en China los casos estaban como Sí. sí, Entiendo. y exactamente. Y, y, eh, y durante un fin de semana, todo empezó en Italia, y a este momento estaba como, no es muy bueno para nosotros porque tenemos la frontera con ellos y que hay mucha gente que pasen, y era como obvio que íbamos a tener casos y todo también, sobre todo que en Italia fue como de un golpe, que todo ocurrió como en 2 días tenían más de 100 casos, y así que empecé a como darme cuenta de que iba a hacer lo mismo en Francia, pero creo que los franceses de manera general no nos dábamos cuenta porque, por ejemplo, creo que fue un jueves que el presidente Macron hizo un discurso en la tele para decirnos de cómo no ir en la calle para nada, pero no fue como la cuarentena. Solo nos preguntaba como
tienen que, sí, que tenemos que como, ¿cómo dices stop en español? Dejar de salir, parar. Sí, exactamente, que dejar de salir de todo eso, pero y eso fue un jueves, por ejemplo, y el fin de justo después, el tiempo era súper bueno en París, así que todo el mundo se fue en los cafés, en los parques, todo eso, así que todo el mundo se daba igual y creo que es por eso que decidieron de poner la cuarentena como real y porque los franceses creo que no se daban cuenta y que eran un poco egoístas también, no sé. Como en todas partes del mundo, creo que es la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Hacemos una pequeña pausa y ahorita seguimos platicando. ¿Cómo ves? No te vayas. Sí. Sí. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a regresar en un ratito. No se vayan, quédense aquí con nosotros en Qué Buen Día.